Amigos, muy buenas noches. Qué gusto saludarle. Todo lo mejor en este 2020. Y bueno, pues justo comienza un nuevo año. Sabemos que en lo económico hay enormes desafíos. Por desgracia, los economistas ajustaron sus pronósticos para el 2019 en 14 ocasiones y ahora de paso también para el comportamiento del PIB en este año que comienza. El año pasado es posible que la economía haya terminado en ceros o con una caída marginal. En los pronósticos tampoco son halagüeños. Esta noche nos acompaña Jorge Gordillo, director de análisis económico de CI Banco. ¿Qué nos depara este 2020? ¿En dónde están situados los pronósticos? ¿Qué factores debemos considerar para dejar atrás la atonía? Lo invito a que se quede con nosotros. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Pedro. Y bueno, pues feliz año, Jorge. Feliz año, sí. Bueno, pues Jorge, ya terminó el 2019, un año complicado. ¿Cuál sería tu diagnóstico del 2019 que terminó? Porque pues hay temas favorables, me parece que en la parte macroeconómica hay algunos indicadores no tan malos, pero sin embargo, pues todo esto, no sé cómo lo veas tú, Jorge, pero al final de cuentas todo esto como que pues se nubla por el tema del limitado crecimiento, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? No, tal cual. Lo que vivimos el año pasado fue este cambio de administración y cambio de hacer muchas cosas, pues generaron un cierto parálisis. Y lo que yo creo que definiría el año pasado fue que hubo un shock de confianza, ¿no? La economía recibió una incertidumbre sobre qué va a pasar, cómo nos debemos mover, qué esperar. Ajá. Y bueno, las acciones y coyunturas que se dieron en el exterior y a nivel interno también generaron esta desconfianza que a la larga se tradujo en menor inversión y pues que la economía se estancara. Sí. Tal cual eso es lo que nos pasó. Sí. No hay más atrás de eso, porque buscarle que es un momento de un mal ciclo económico, no, simplemente es un cambio que generó desconfianza y esto debe de destrabarse para este próximo año, ¿no? Sí, digamos que se juntó el hambre con las ganas de comer, por así decirlo, como se dice popularmente, ¿no? Porque por el lado internacional, pues todo el choque proteccionista entre Estados Unidos contra China, Estados Unidos contra Europa, o sea, todo este tema de los aranceles, que era un tema ya rebasado, se presenta, ¿no? Y luego por el lado interno, cambio de gobierno, cambio de muchas políticas públicas y al final de cuentas, pues eso se traduce en desconfianza, ¿verdad? Así fue. Y normalmente en cada cambio de gobierno surge esto, pero en esta ocasión fue un poco más, el cambio fue más fuerte y el shock se sintió más, ¿no? Ahora, de los datos favorables, ¿cuáles podríamos mencionar? Digamos, de la coyuntura del 2019. Por ejemplo, pues la inflación creo que ha venido bajando, ¿no? Por supuesto que se mantuvo la estabilidad en los fundamentos macroeconómicos. La misma administración, aunque ha hecho muchos cambios, ha dicho que está muy convencida de que tiene que mantener unas finanzas públicas sanas, Ajá, no endeudarse de más, buscar tener una buena presencia en cuanto a la percepción del inversionista extranjero. Entonces mantuvo una estabilidad en el tipo de cambio. Relativamente, una estabilidad de la inflación, controló el precio de la gasolina. Y bueno, el consumo se mantuvo en crecimientos más bajos que otros años, pero positivos, a diferencia de lo que observamos, por ejemplo, en la producción industrial, manufacturera, y bueno, otros servicios. Jorge, lamentablemente la parte negra, lo decíamos, es el crecimiento y se ajustaron las expectativas hasta 14 veces el año pasado, ¿no? ¿Cuál es ya su pronóstico ya final para el 2019 de CI Banco? ¿En qué estatus está ya CI Banco? Acabamos casi todos convergiendo a lo mismo, 0%. Cero, a lo mejor el dato que se dé final puede ser incluso un poquito negativo, pero va a ser muy cercano a cero, ¿no? Cercano. Prácticamente nos estancamos en términos reales. O sea, quiere decir que crecimos lo mismo que creció la inflación. Eso es lo que significa. Pero este año, ¿cuál sería, digamos, el diagnóstico que ustedes tienen para ya el 2020 que estamos viviendo? Bueno, para el 2020 esperamos un crecimiento mayor que el año pasado, ligeramente mayor, 1.2%. Es más o menos como el consenso de analistas está esperando 1%, 1.1%.
es simplemente por aritmética, por temas, lo justifica un poco por los proyectos que hemos observado que se anunciaron de inversión, los que se van a anunciar este mes de enero con respecto al sector energético, que el gobierno ya aprendió un poco más a hacer las cosas. Eso yo creo que le da suficiencia para crecer un poco más que lo que observamos el año pasado. Lamentablemente ninguno de los proyectos que hemos escuchado por parte de esta nueva administración no van enfocados a generar un crecimiento más profundo, más fuerte. Incluso su programa de austeridad, su programa de finanzas públicas le está golpeando a la inversión pública. Entonces, bueno, pues por eso la expectativa no es del 3 o del 4% como al principio la administración lo había prometido, pero sí creemos que va a ser un poco mejor. ¿Se podrían ajustar estas expectativas que hoy están en 1.2 en el transcurso del año, Jorge? Sí, el problema es que hay riesgo, hay oportunidad de que, como fue un choque de confianza, que todos se contagien, que vengan datos mejores y se contagien los empresarios y se genere una mayor confianza. Pero también hay mucho riesgo, porque el sector externo sigue, aunque no esperamos una recesión para este 2020, pero sí hay riesgo de que se siga desacelerando. Sobre todo Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Y entonces, y el tema político genere algo de preocupación, el tema electoral. Entonces, esto provoque que el estancamiento se profundice para este año. O sea, sí hay ese riesgo. No es nuestra expectativa base, pero sí estamos en ese riesgo y las expectativas sí pueden variar, a lo mejor no tan fuerte como el año pasado, pero sí se van a mover. Ahora, con todos estos proyectos que se anunciaron el año pasado en materia de infraestructura, los que esperamos para este mes de enero en materia energética, pues digo, son buenas noticias, pero todos estos proyectos tardan en cristalizarse, ¿no, Jorge? Entonces supongo que, pues, no sé cómo lo veas, los primeros meses van a seguir siendo flojos, ¿no? Como el 2019, ¿no? Sí. Siempre todos los proyectos de inversión son más de... Tardan en madurar, ¿no? Tardan en madurar. Lo que pasa es que no los teníamos, estaban muchos estancados. Entonces, el simple hecho que se regeneren, que empezamos a ver algo de dinero, van a generar algo mejora. A lo mejor seguiremos viendo datos de inversión fija bruta negativa, pero a lo mejor menos negativa, al grado que cuando se vea una mejora pueda contagiar un poco. Estos proyectos están para muchos empresarios estancados, que lo que ha sucedido es que los empresarios han estado posponiendo sus proyectos. ¿Crees que la industria de la construcción pueda mejorar un poquitito? La industria de la construcción es clave, ¿no? Clave, ¿no? Esta es una de las industrias más golpeadas, más frenadas, más lastimadas el año pasado, y es fácil de detonar. Esta sí se nota luego, y entonces a lo mejor que venga unos mejores datos en la construcción sí puede ayudar en la confianza. Ahora, han estado cayendo las tasas, Jorge, y bueno, pues esto es bueno para el crédito. Bueno, lo que se dice es que cuando la economía está en recesión, pues sí tienes que reducir el costo del dinero para que al final de cuentas las personas se atrevan a contratar créditos. Pero eso es digamos, en la teoría. En la práctica sucede no necesariamente igual. Pero ¿cómo verías? ¿Qué tanto va a ayudar la reducción de tasas que ha habido para mejorar, digamos, el tema del crédito, que es otro ingrediente importante? Bueno, sí le va a ayudar. Sí es un tema positivo, pero como dices, es limitado. Limitado. La variación que ha tenido no se compara con disminuciones que hemos observado en el pasado. Ya estamos acostumbrados ahora a movernos en 100, 150 puntos base. La disminución que observamos el año pasado fueron 75 puntos base. Ajá. No creemos que vaya a ser de la misma magnitud este año. Quizá 1 o 2 movimientos a la baja logre conseguir Banxico adicionales. Y la razón es porque la Reserva Federal ya no tiene tanta fuerza, tantas ímpetu para seguir bajando la tasa de interés como lo hizo el año pasado. Entonces, pensar que México tiene la capacidad ahorita de separarse en su política monetaria o disminuir la diferencia entre tasas de interés, pues no es tan Además tiene su riesgo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el mantener una tasa atractiva trae inversiones de portafolio que ayudan mucho a balancear la economía, ¿no? Bueno, hoy la deuda interna en México, el 50% está en poder de extranjeros, ¿no? El extranjero está muy contento con la tasa de interés que paga México. Entonces, si se disminuye esta tasa, podría haber salida de capitales, presionar el tipo de cambio, generar otro tipo de movimientos en la inflación y desordenar lo que está ahorita ordenado. Por eso Banxico ha sido muy prudente y ha estado bajando poco a poco y creo que va a ser así. Y para el tipo de cambio, ¿qué verías? Esta variable que nos importa tanto a los mexicanos por pues las experiencias históricas, ¿verdad? ¿Qué verías para el tipo de cambio este año, Jorge?
Mira, lo que cambió un poco la tendencia al tipo de cambio a años anteriores fue cuando la Reserva Federal empezó a subir tasas de interés. Empezó a normalizar sus tasas de interés y entonces todas las inversiones extranjeras de financieras, de portafolio, empezaron a regresar a Estados Unidos y generaron una depreciación. Vimos al peso de 13 hasta los 19 pesos por dólar. De ahí entonces, del 2016 a la fecha, el tipo de cambio ha tenido mucha volatilidad, pero en promedio ha estado moviéndose muy estable. Prácticamente 2019 cerramos en promedio igual que el 2018, con variaciones fuertes día a día. Y este año creo que no va a ser muy diferente. Esperamos un tipo de cambio un poco más presionado. Más presionado. Pero con una depreciación de 3-4% en promedio. Nuestra expectativa es que cierre el año alrededor de 20 pesos por dólar el interbancario, pero más o menos que promedio unos 19.70 en el año, ¿no? Y para el empleo, que es una variable que a todos nos interesa, Jorge, yo creo que muchas personas que nos están viendo esta noche, pues el tema del empleo nos surge porque sabemos que se perdieron muchos empleos el año pasado y además no se generaron el número suficiente. ¿Qué podemos esperar en materia de empleo para este año? Bueno, esta es la variable más importante porque es la última variable en donde los empresarios hacen sus ajustes, ¿no? Primero tratan de ahorrar todo lo posible y al final sueltan sus empleos porque les costó mucho capacitarlos, les cuesta mucho emplear a la gente. Entonces, cuando sueltan, también les cuesta mucho recuperarlo. Entonces, es vital la confianza que haya en el empresario, que retome una garantía de que hay inversión, de que se va a ver mejores condiciones económicas para el año, para que esperemos una mejor condición. El año pasado se generaron como 600,000 o algo así, ¿no? ¿Este año podríamos generar un poquito más o estaríamos en las mismas? No, pues nosotros consideramos que podemos generar cercanos a los 700,000. Todas las expectativas son un poco mejores al año pasado, pero no lo que necesitamos, ¿verdad, Jorge? Que eran los datos que criticamos durante muchos años. Exactamente. ¿No? El país necesita crecer, crear empleos, más de 1 millón de empleos al año, debe crecer más de 4% en términos reales. En fin, eso lo veremos para los próximos años. Por lo pronto, ahorita estamos esperando un año de mejor condiciones de confianza y ver si... Y algo mejor que el 2019, ¿verdad? Un poquito mejor. Bueno, pues ojalá. Bueno, pues Jorge, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche. Muchas felicidades, el mejor de los años, Jorge. Igualmente. Y él es Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico de Ceiba. Sí, por desgracia, los pronósticos de crecimiento en este 2020 ya están sobre 1% y podrían ajustarse más en el transcurso del año. Un ingrediente nodal para que regresen las inversiones y con ello una mayor dinámica es la confianza. Va a depender de las políticas públicas para que la iniciativa privada se sume más de lleno con muchos proyectos que son nodales para el país. Por lo pronto, los primeros meses no serán nada sencillos. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.